darle la más cordial de las bienvenidas a todos los coleguitas que me acompañan en la clase de econometría con el profesor Osvaldo Segovia. Está la coleguita Valentina Andrea, para que quede para el registro que estaba presente. Don Felipe Cruz también nos acompaña, don Sebastián Aliaga y mi querido Sebastián Paillas. El resto de los coleguitas seguramente van a ir apareciendo en el camino, ¿ya? Bien, ¿qué vamos a trabajar hoy día? Antes que nada, siempre los minutos, aproveche estos minutos, ¿ya? Aproveche. Algún coleguita que me quiera plantear alguna pequeña duda de lo que vimos en la clase anterior. Incluso es válido que me diga, profe, no entendí nada. Me voy a demorar un poquitito más de repasar, pero que me cuente cómo anduvo, qué cosa le ha costado más, en dónde anda medio perdido, qué cosa le ha salido súper fácil, y así la vamos avanzando muy rápido. ¿Alguien que me quiera plantear? No es interrogación, así que no. Profe, yo tengo una duda. Valentina, cuénteme. Sí, es que en el ejercicio de la guía número 4 de regresión lineal múltiple, ¿Ya? del caso COMEX, ¿Ya? ya, aquí usted hace una pregunta de que hay que ver si tienen correlación las variables. Perfecto, ya le sigo, siga. Ya, lo que pasa es que hace la correlación con exportación e importación y ¿Mm? hace el análisis de datos. ¿Yes? Y después cambia la variable y hace de nuevo el análisis de datos. Pero Perfecto. ¿por qué escoge una y excluye a la otra? Ah, ya. Si tienen casi los mismos valores, Le entendí la pregunta, ya. la única Perfecto. diferencia es como en el error típico. En el honor típico, ya. Perfecto, le entendí la pregunta. Ya, perfecta. Muy buena pregunta. La vamos a ver al tiro. ¿Algún otro coleguita que me quiera plantear alguna otra consultita antes de ver esa observación que hizo la coleguita? Entonces la coleguita me pregunta, profe, en la guía número 4 aparece una regresión lineal en donde aparecen las exportaciones con las importaciones, y primero se hace una regresión lineal y después se hace otra regresión y se le pide que haga un análisis de correlación, o sea, tratar de determinar si hay correlación entre las variables, ¿ya? Y la pregunta, por lo que me entendí que me hace la coleguita, es ¿por qué hacemos esa diferencia donde ponemos primero X y después la Y, después las cambiamos? ¿Esa fue la consulta o no? No sé si le entendí bien la pregunta. Lo que pasa es que después cuando usted responde en la guía, ¿Ya? dice ya, entonces nos vamos a quedar con X exportación y importación. Ah, Pero ¿por por qué no qué? se queda con la otra? Ah, ya, ahora te entendí. Entonces la pregunta es razones para seleccionar, selección de variables. Perfecto. Excelente la pregunta porque tiene que ver con los casos que más adelante tienen que hacer usted. Perfecto. Bien. De las otras guías que estaban en la plataforma, coleguitas, la que tiene que ver con desviación estándar, con varianza, ¿cómo anduvimos con esa? ¿Se maneja? ¿Se entendió un poco la idea? Alguien que esté perdido con eso, no con los cálculos, valga la redundancia, son cálculos, se aprenden. ¿Ah? Por último, por defecto, uno los repite tantas veces que lo aprende. Conceptos, si yo le preguntara, por ejemplo, ¿cuál es la utilidad de la varianza? No cómo se calcula ni qué hace en el Excel. ¿Alguien me podría ayudar a explicarme para qué sirve la varianza? ¿Qué indica la varianza? ¿Alguno de los coleguitas? Porque esas son las preguntas que La vienen. variabilidad. Tiene que ver, siga un poquitito más, Valentina dijo que tiene que ver algo con probabilidad. ¿Alguien más que me ayude? La varianza. ¿Para qué nos sirve saber la varianza? ¿Con qué relaciona usted la varianza? Con variabilidad, lógico, pero ¿para qué le sirve conocer la varianza? ¿Por qué usted está tan preocupado de hacer un análisis de varianza? Por el ¿Alguien? grado de confianza que a lo mejor nos puede otorgar. ¿El grado de? Confianza. Tiene que al ver ex- con el grado de confianza, muy bien, como dice mi coleguita, tiene que ver con el grado de confianza, como dice don Sebastián Aliaga, justamente porque en la medida que haya mayor variabilidad, recuerden eso, variabilidad está de alguna manera relacionado con esta dispersión. Mientras más dispersos estén los datos de un valor esperado, que nosotros llamamos el valor estimado, en el caso de una muestra, una media, y en el caso de una regresión lineal, la recta de tendencia, mientras más dispersos estén los datos, vamos a encontrar entonces mayor probabilidad, en este caso, de incertidumbre, o si usted quiere, de riesgo de error, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos los precios de las acciones, ¿ya? Ahí tenemos un precio estimado de cuánto estaría cotizándose la acción de Codelco. Si el precio estimado o medio es de 500 pesos la acción, y yo digo que hay mucha varianza, o que la varianza es muy alta para el precio, nos vamos a encontrar entonces con que el precio eventualmente va a poder moverse mucho hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El precio
va a tener un precio medio aquí, supongamos 500 pesos, y si tiene mucha varianza, quiere decir que la probabilidad de, comillas, achuntarle al precio va a ser un poco más mínima, más pequeña. ¿Por qué? Porque el precio puede saltar mucho o puede caerse mucho. La varianza, entonces, es una medida de variabilidad de cuánto los datos finales se alejan o se acercan de ese valor esperado. Eso es cuando hablamos de una muestra, pero cuando hablamos de una regresión lineal, decimos que la varianza se relaciona con la dispersión, tomando en cuenta cuánto los datos se alejan o se acercan de esa recta de tendencia, que es lo que representa el comportamiento de la variable, con pendiente negativa o pendiente positiva. Entonces, si yo tengo puntos, imagínense que la punta del lápiz de este plumón es un punto, y este está muy alejado de la recta de tendencia, y tengo otro punto un poco más cerca y otro más alejado, entonces tengo mayor variabilidad. Y esa variabilidad lo entrega la varianza. Perfecto. Por ahí anda la idea. Por lo tanto, ya usted está relacionando ese tema. Si yo les quisiera preguntar en este minuto a cualquiera, participe, aunque se equivoque, equivóquese, ¿eh? Ahora es gratis, ahora no le va a costar nada, es un parte de cortesía nomás hoy día. Si yo le preguntara para qué sirve conocer el error típico, ¿quién me podría ayudar? ¿Alguien que se le ocurra para qué puede ser el error típico? El error típico es como lo que le falta de la regresión lineal. En otras palabras, como dice muy bien la coleguita, tomando en cuenta la recta de tendencia, el error típico va a ser en el fondo, acuérdense que la recta de tendencia, la vamos a ver en 2 minutos, todos los datos que se proyectan a futuro, todos los puntos o datos se van a ubicar sobre la recta de tendencia, todos los que vienen a futuro, los proyectados, porque es una línea recta, pero los puntos o datos originales con los cuales usted proyectó la línea recta de tendencia, esos puntos van a estar dispersos respecto de este valor esperado que está en esta línea recta. El error típico va a ser cuánto cada uno de esos puntos conocidos, si quiere históricos, o con los que usted partió el análisis, se acercan o se alejan de la recta de tendencia. Perfecto. Por lo tanto, usted ya puede concluir algo para los verdaderos y falsos. Cuando en una muestra de datos los datos están más dispersos de la recta de tendencia, el error típico es mayor, y eso de alguna manera impacta en el coeficiente de correlación. Y si impacta en el coeficiente de correlación, entonces el coeficiente de determinación, es decir, cuánto el modelo matemático que genera esta línea recta se ajusta a los datos históricos o conocidos, eso, en el caso de que el error típico sea muy alto, va a indicar entonces que el coeficiente de determinación, o R cuadrado, en el caso de una regresión lineal simple, o R cuadrado ajustado, en el caso de una regresión lineal múltiple, esos coeficientes van a tender a cero. Mientras más se achiquen, mientras más tiendan a cero, quiere decir que, por un lado, hay poca correlación entre las variables. La variable y es muy difícil explicarla por lo que le pasa a las variables x. Segundo, el modelo que generó la recta no es el modelo apropiado. ¿Por qué? Porque esta recta no logró ajustarse a todos los puntos anteriores. ¿Se entiende un poco la idea? Bien, ahí ya tenemos unos conceptos. Siempre recordando para qué miércoles estamos estudiando econometría. No es para pasar al ramo. Un ramo lo más probable es que lo pasen todos. ¿Para qué utilidad lo podría sacar ahora la econometría? Me sirve, por ejemplo, en este minuto, en términos prácticos, si es que usted tiene que dar su tesis y tiene que hacer, como siempre les digo, hasta que queden chato con lo que les estoy diciendo, si tienen que tomar una muestra, porque van a tener que hacer un análisis estadístico, van a tener que hacerlo sí o sí. Entonces, cuando tomen la muestra, lo primero que tienen que validar la muestra. ¿Qué significa validar la muestra? Que sea una muestra representativa. Pero además de eso, lo que tienen que hacer es que con los resultados de esa muestra, usted tiene que encontrar cierta correlación. Porque si no, lo que tiene es un montón de datos que tienen un nivel alto de incertidumbre y por lo tanto de riesgo. Entonces, con lo que hemos hecho aquí, más otras cosas que vamos a ver más adelante, usted los puede de alguna manera enfocar a su tesis y ya tiene un trabajo y una aplicación más directa. ¿No? Bien. Nos falta repasar un poco más los conceptitos, me da la idea de que entienden, pero hay que darle un poquitito más fuerte a la cosa. Ya. Quiero que veamos, voy a compartir con ustedes en la guía 6, le vamos a poner la guía 6 actualizada, y la guía 7, donde vamos a calcular
y vamos a introducir hoy día un nuevo concepto. Un concepto, hemos escuchado hablar de el coeficiente de correlación. Hemos escuchado hablar del coeficiente de determinación. En ambos casos los hemos relacionado con la regresión lineal. Hoy día vamos a introducir un nuevo concepto, digamos, no es tan nuevo, pero nosotros no lo habíamos conversado en este minuto, que es el coeficiente de correlación, ¿ya? Pero para una muestra. Y la muestra la vamos a trabajar ordenada y no ordenada. Vamos a ver el caso que les voy a mostrar acá. Habíamos conversado el error típico, lo voy a retocar después. Me voy a ir ahora a la guía 7, que la voy a compartir con ustedes, la guía 7, y vamos a ver un ejercicio en la guía 7. Entonces, voy a compartir la pantalla con la guía número A7, que está acá. Ya. Aquí, en esta guía 7, vienen dos problemas. Hay uno que ya está resuelto ya. Una parte del ejercicio está resuelto, ¿ya? Y en la parte de la muestra no agrupada, también una parte viene resuelta. ¿Ya? ¿De qué se trata? Esta usted la tenía ya, o por lo menos la habíamos conversado. Ahora corríjame, al tiro inmediatamente, grite al tiro. Habíamos calculado el intervalo de confianza para las acciones, por ejemplo, de COPEC o de CMPC. Habíamos visto ese ejercicio, ¿cierto? ¿Alguien que me diga sí o no? Sí, profe, ¿Sí? sí. Ya, perfecto. Habíamos hecho este análisis. Yo ahora le acabo de colocar otra acción más. Le puse Codelco. Esta se la acabo de colocar ahora. Usted tenía la que era de COPEC y la de CMPC. ¿Qué es lo que estamos estudiando acá? Nos alejamos un poco de la regresión lineal, porque la regresión lineal nos permitía hacer una, si usted quiere, una proyección de datos, y nos vamos ahora a específicamente analizar una muestra. ¿Ya? Entonces, estamos en la población y la muestra, usted tiene los PPT de respaldo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos tres tipos de acciones. ¿Ah? Aquí hay tres tipos de acciones y la situación de análisis o el contexto era de que hay un inversionista o hay algunos inversionistas que quieren adquirir acciones. Pero estos inversionistas tienen un perfil de inversión y ese perfil puede ser adverso al riesgo o proclive al riesgo. Si alguien es proclive al riesgo, va a significar que se va a atrever a hacer inversiones un poco más, si usted quiere, riesgosas o peligrosas, porque a mayor riesgo asociado en una inversión se asume que hay mayor rentabilidad esperada. Y hay otros inversionistas que tienen un perfil más alejado del riesgo, que se denomina adverso. Eso ya es como súper obvio. Cuando alguien es arriesgado o cuando alguien es adverso, yo puedo relacionar eso con, por ejemplo, qué grado de varianza y por lo tanto de desviación estándar va a aguantar, soportar o aceptar el inversionista. Alguien como en este ejercicio que es adverso al riesgo, significa que no le gusta el riesgo. El riesgo está relacionado con la variabilidad, es decir, con el indicador que se llama la varianza. Cuando un dato se mueve mucho de la media, supongamos que aquí está el dato esperado o media, y se desplaza mucho a la baja o la alza, hablamos de que hay una alta variabilidad. Por lo tanto, el indicador de esa variabilidad es la varianza. Por lo tanto, un instrumento que presenta una varianza muy alta, que es la varianza, en teoría, cuánto me desvío, me muevo, me corro de ese valor esperado, cuando tiene una alta varianza, quiere decir que es un instrumento donde usted puede ganar mucho, 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 o puede perder también mucho dinero. Por lo tanto, si alguien es adverso al riesgo, va a preferir instrumentos que tengan baja varianza. Cuando usted calcula la raíz cuadrada de la varianza, para repasar y cerrar, va a obtener entonces el valor exacto, digamos, aproximado, porque no es exacto, no es absoluto, ¿ah? De cuánto en realidad esa media o valor esperado se va a mover o a correr finalmente. Entonces, en resumen, alguien que tiene perfil de riesgo bajo, es decir, que es adverso al riesgo, va a buscar instrumentos que tengan baja varianza, y en este ejercicio se le pedía específicamente que usted señalara cuál era el instrumento que le convendría a este señor si tiene un perfil adverso al riesgo. Bueno, para eso nosotros
trabajábamos con muestras, por eso se le colocó a usted en la plataforma un PPT donde aparece lo que es una muestra, una muestra y una población para acordarse, y para efectos de varianza y desviación estándar, aquí aparece un torpedo con las fórmulas que usted tiene que ocupar. Pero fíjese estas fórmulas son cuando te dan la muestra y no está ordenada. Cuando una muestra es ordenada, por ejemplo, esta muestra que aquí te dieron, es una muestra donde aparecen precios de acciones en un día específico y no están ordenadas. Por ejemplo, si tomo Codelco, el día 1 Codelco estaba a un precio promedio en el mercado de 7.420, al otro día de 5.890 y así sucesivamente. No te las dieron ordenadas, te las podían haber dado ordenadas por precio, del más bajo al más alto, pero aquí te las dieron desordenadas. Fíjense la siguiente muestra, por favor. Voy a ir a la otra pestaña y fíjense la siguiente muestra. Pensemos que tenemos información, pero correspondiente a los precios de apertura y de cierre de 3 compañías que transan en la bolsa de comercio. Tenemos la compañía alfa, la beta y la gamma. Y durante cierto periodo de tiempo, usted estuvo tomando los precios de apertura. El precio de apertura, recuerde finanzas, es el precio con que sale la primera venta de la acción en la bolsa, es decir, cuando recién se vende, se hace la primera venta, ese es el precio de apertura. Y el precio de cierre es el precio con el cual se hizo la última operación, o se cerró en este caso las operaciones de compra y venta. Si alguien compra es porque alguien vendió. Entonces, usted puede ordenar los datos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? Los coleguitas fueron ordenando los datos según un, comilla, si usted quiere, un intervalo, o según una jerarquía. Como lo hizo acá, por ejemplo, el precio de apertura fue de 2.55 y el de cierre fue de 2.86. Puede que algunas haya vendido a 2.57, a 2.58 y otra a 2.86 exacto menos. Pero entre ese precio y ese precio se transaron 2.560 acciones. Después se ocupó otro intervalo donde aparece el siguiente precio y se fija que van todos correlativos, concatenados, son carritos de tren, van todos pegados, y el siguiente intervalo será entre los 2.87 y los 3.18. Por lo tanto, entre esos precios se transaron 4.780 acciones. Mire la pestaña de acá. En la pestaña de acá te dan un puro precio. Te podría haber dado separado el precio de apertura y de cierre, pero te di solamente un precio al cual se estuvo vendiendo el día 1. Digamos que el día 1, Copec se transó entre el más bajo y el más alto a 1.236 y así sucesivamente para el resto. Esta muestra, enfóquese en esto, esta muestra es una muestra no agrupada. Los datos están expuestos nomás, ¿ya? Y fueron sucediendo. Esta muestra es una muestra agrupada. ¿Por qué? Porque los datos yo te los ordené. ¿Cómo te los ordené? Te los ordené en intervalo. Yo les podría hacer la siguiente pregunta. Calcule la media del precio de la acción para cada compañía y explique el resultado obtenido. Se les pide calcular la varianza del precio de la acción para cada compañía y explique el resultado obtenido. Calcule la desviación estándar del precio de la acción para cada compañía. ¿Por qué soy tan latero y le leo toda la frase? Porque la frase puede ser la siguiente y cambia al tiro lo que tiene que hacer. Mire lo que le podría preguntar. Aquí le pregunto, calcular la desviación estándar del precio de la acción. Mire cómo la pregunta cambia. Calcule la desviación estándar de la rentabilidad esperada de la acción. Es otra cosa. Se parecen, pero no son lo mismo. Y esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo de hoy día. Que es simplísimo, si usted se acuerda de lo que hemos conversado hasta este minuto. La fórmula no da para fórmula. De hecho, al tiro les voy a mostrar la fórmula del coeficiente de variación. Calcule el coeficiente de variación del precio de la acción para cada compañía. El coeficiente de variación. No es el coeficiente de correlación, de variación. Y mire la fórmula del coeficiente de variación. Es tomar la desviación estándar y partirla por la media. Y eso se multiplica por 100 si lo quiere llevar a porcentaje. Y vamos a ver qué es el coeficiente de variación. ¿Ya? Bien. La diferencia entre esto y esto es que los de acá están no agrupados y los de acá están agrupados.
2 minutos para recordarnos qué le hicimos acá. Aplicamos la fórmula para una muestra, así se calcula la varianza, y la desviación es la raíz. Se calcula la media, porque la varianza necesitamos a cada dato restarle la media del valor esperado, y eso elevarlo al cuadrado. Si es muestra, los datos que usted tiene le resta 1. Si es población, si es todo, toma todos los datos. Este lo hicimos. Por lo tanto, aquí estaba el resultado para Copec. Para cada dato, calculamos la media, y ¿cómo lo hicimos? Sumamos todos los datos, en este caso los precios de las acciones, y nos dio específicamente el precio de la acción, nos dio, o no el precio de la acción, la suma total nos dio ese valor, para que nos recordemos en un minuto. Ahí está la suma total. La media se calcula sumando todos los datos y partiéndolo por el número de datos. Esa es la media aritmética. Los datos eran 15, tenía 15 precios de acción. Por lo tanto, la media quedó como 28,082 dividido por 15, 1872. Lo importante no es el cálculo, es que calculó. La media es el valor esperado o estimado del precio de la acción. Pero si usted se fija, ningún precio es de 1872 exacto. Este es parecido, 1890, pero el resto, aquí hay uno que se escapa a 2141. Aquí hay uno que se cae a 1470. Entonces, ¿qué es lo que encontró? Que hay una variabilidad respecto de la media. ¿Ya? Eso ya lo vio. Por lo tanto, voy a ver esa variabilidad a través de una herramienta que es la varianza. La varianza se calcula con esta fórmula. El que inventó la fórmula se ganó el premio, nosotros la copiamos y la aplicamos nomás. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la varianza, es decir, cuánto se mueve o se corre cada dato, cada precio, respecto de este valor esperado. Por lo tanto, me dice, haga este cálculo. A cada dato réstele el valor de la media y ese resultado elévelo al cuadrado. Entonces, tome cada dato, los datos son estos, ¿cierto? Esos son los X, los datos, y le resté la media, que es el valor esperado. Y fue restando dato menos media, precio menos media. Eso en algunos casos me dio negativo y en otros positivo, pero al elevarlo al cuadrado, todos dieron positivo. Dice la fórmula, súmelo. ¿Por qué les doy la lata repitiendo? Porque es muy similar a lo que vamos a hacer en los datos agrupados, pero hay que incluir una variable f aparte y lo que se llama en la marca de clase. Eso es lo nuevo. Por eso los torturo con esto recordando. ¿Qué dice ahí? Sume estos resultados. A cada uno de estos lo elevé al cuadrado y está ahí. Ahí el cuadrado de eso, los que eran negativos al ser elevado al cuadrado quedan positivos. Y eso, como dice la fórmula, lo sumé. Ahí está la suma. Dice la fórmula, tome esa suma, 809.926, y divídalo por n-1. Como es una muestra, 15 menos 1, 14. Y me entregó 57.852. Para ahora saber cuánto se mueve hacia arriba, o cambia sumando, o mueve hacia abajo, es decir, cae de los 1.872, que es el precio estimado, o medio, que es lo que hago yo, dice, sáquele la raíz cuadrada a la varianza. Le saco la raíz cuadrada a 57.852 y me da 241. La raíz cuadrada de eso aproximadamente es 241. Es con decimales, pero aproximadamente eso. Por lo tanto, ¿cómo yo lo interpreto? Se esperaría que el precio de la acción de Copec varíe. Puede ser que suba o que baje respecto del valor esperado medio, 241. Por lo tanto, podría alcanzar un precio máximo aproximado, estimado, no necesariamente exacto, de 1872 más la desviación, o podría caerse a un precio mínimo de 1872 menos 241. Eso que acabamos de hacer, les recuerdo, ya lo sabe de memoria, es el intervalo de confianza para la media del precio. Yo le puedo pedir el intervalo de confianza para la rentabilidad media del precio o la rentabilidad media de la acción. Se parecen, la estructura es la misma, tengo que hacer todo esto, pero los datos hay que hacer otra cosa, que es lo que vamos a ver en otro ejercicio. Entonces el intervalo de confianza, ¿cómo lo calcula? Toma la media y le resta la desviación y ahí encuentra el límite inferior. Eso sería el límite inferior, el precio más bajo que usted podría tener. Y si le suma a la media la desviación, tiene el límite superior, un intervalo. ¿Ya? Lo que usted de alguna manera ya
conoce, ¿ya? Y eso fue lo que hicimos, no tenía mayor complejidad, y encontramos que el límite inferior era, en este caso, la media menos 241 nos daba 1632, y el límite superior, en este caso, nos dio la media más la desviación, nos dio 2113. Eso más eso, aproximadamente eso. ¿Explicación? El precio de la acción esperado que se estima podría tener toda esta muestra de acciones, o el más representativo de todos estos precios que están acá, de todos estos, es 1872. Pero podría subir a 2113, aprox, podría ser un poquito más, un poquito menos, o caerse a 1632. ¿Ya? Entonces, la idea es que usted hiciera estos otros dos, ¿ya? Yo le puse Codelco ahora, acá le dice de Copec, el mismo análisis, y usted hace el de Codelco un poco para entrenarse, ¿ya? Pero estos son datos no agrupados, que te los entregan. Quizá el único orden fue del día, porque este fue el primer día, el segundo día, pero los datos en sí, los datos, porque este no es dato, los datos son los precios de la acción, están no agrupados. Hay uno grande, uno chico, no hay una relación. Veamos ahora si la muestra es agrupada. ¿Ya? Misma situación, pero ahora lo que vamos a hacer es calcular lo mismo, el precio estimado de la acción, el límite superior y el límite inferior, y vamos a tratar de responder a la pregunta. Las acciones de alfa, ¿cuánto es lo máximo que podrían subir y cuánto es lo mínimo que podrían caer? Lo mismo las acciones de beta y las acciones de gamma. ¿Ya? Tengo pendiente la pregunta de la coleguita Valentina, ¿eh? Si la tengo por aquí todavía. Que quise avanzar con esto y ahí le respondo la pregunta. Que algo tiene que ver con esto. Entonces, lo que nos piden, ya sabe, calcular la media, la varianza, la desviación, pero ahora nos piden el coeficiente de variación del precio para cada acción y explicar el resultado. Y finalmente el intervalo. La 1, la 2 y la 3, usted la podría hacer, la 5 también, por lo menos explicarla. Pero el cálculo puede que no le cueste, pero sea un poco diferente a lo que hay que hacer. Bien, cuando los datos están agrupados, por ejemplo, en intervalos, en orden, por ejemplo, esta podría ser las edades. El típico ejercicio que uno enseña en estadística número 2 o en la estadística 1 en realidad, es cuando le dice, se tomó las edades de las personas y se contabilizaron cuántas personas eran por rango etario, por rango. Entonces decía, entre 15 y 20 años habían 10 personas, entre 21 y 25 habían 7 personas. ¿Ah? Es un intervalo. Bien, veamos cómo sería acá. Vamos a analizar la acción alfa. La alfa la tengo lista yo para hacerlo. Lo nuevo es que las fórmulas cambian. Fíjense, si antes la varianza y la desviación tenían esta fórmula en una muestra, esta fórmula, fíjense la fórmula, cada dato menos la media elevado al cuadrado partido por n menos 1, y después la desviación, la raíz cuadrada de la varianza. Fíjense el formato de la fórmula cuando los datos ya no están no agrupados como acá o desordenados, sino que están agrupados. Miren la fórmula. Cuando los datos son agrupados, es muy similar a los sin agrupar. Aquí tiene un torpedo donde están los formatos de las fórmulas cuando los datos son sin agrupar y cuando son agrupados. Las letras, recuerde que pueden cambiar de profesor a profesor o de autor a autor. Aquí el sigma cuadrado es la varianza, el S cuadrado es la varianza, pero este es para una población y este es para una muestra. El concepto sigue siendo lo mismo, la varianza, la medida de variabilidad y por lo tanto de alguna manera de incertidumbre o de error. Para los datos agrupados, que es el que vamos a ver ahora, lo mismo, varianza cuando es población, el sigma, y el S cuando es muestra. ¿Ya? Ese como gorro que se le pone arriba, que es como una punta de un triángulo, es un estimador. ¿Ya? Es una manera de decir lo que se estima. La única diferencia con el de arriba, fíjense, la única diferencia con el de arriba es que aquí aparece una F. F. Es la única diferencia. Arriba se parece, cada dato menos la media, cada dato menos la media. Aquí, por un tema de nomenclatura, cuando es un dato agrupado, el dato se le pone con un punto arriba, pero eso es por un tema de nomenclatura, de elegancia al escribir. Abajo sigue siendo lo mismo. Si es población, toma todos los datos. Si es muestra, n-1. La media, cuando teníamos la muestra, cuando teníamos la muestra, se calculaba así. Tomábamos cada dato
los sumábamos todos y los dividíamos por n. Así calculamos la media. Sumamos todos los datos que estaban no agrupados o desordenados y los dividimos por 15. ¿Ve? Tomamos todos los datos y los dividimos por 15 y ahí obtuvimos la media. Aplicamos esa fórmula. Mire la fórmula para calcular la media acá. Va a ser la media aritmética, va a ser igual a sumar todos los datos, pero multiplicados por un FI. ¿Qué va a ser el FI? La frecuencia absoluta. ¿Pero qué va a ser el X? El X, disculpe que lo esté haciendo ping-pong para allá y para acá, pero para que se vayan dando cuenta que las letras hay que tenerlas con cuidado, que para un autor puede ser una cosa, pero para otro autor pueden ser otra. Yo aquí lo que me interesa es que aprenda el concepto. Fíjese cómo se calculaba la media. Era sumar todos los XY o datos y dividirlo por el total de datos. Pero acá, el XY aquí era el dato. Pero mire aquí el XY o X, ¿qué es lo que es? Es el intervalo medio de clase o marca de clase. Y el F, ese F que está multiplicando a ese que se llama intervalo medio de clase o marca de clase, va a ser la frecuencia absoluta. Entonces me aparecen dos conceptos medio raros. Veamos acá cómo se hace el ejercicio. Aquí está el ejercicio resuelto, lo vamos a hacer y después vamos a hacer el otro nosotros. La idea es que no se me engolosine con el Excel porque yo la 7 se la voy a subir con el Excel hecho. La idea es que usted lo desarme y lo vuelva a hacer porque al final usted tiene que exponer alguno de estos casos. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se hace el cálculo. ¿Qué es lo que haría yo? Voy a tomar las acciones de alfa. Después vamos a hacer las de beta y usted va a hacer solo el de gamma. Las de alfa. Entonces, armo mi intervalo. Mi fórmula está ahí. Cuando los datos son agrupados, para la muestra, necesito ese. Entonces, armo mi fórmula, ahí está mi torpedo, para la varianza. Tengo el intervalo, precio de apertura y precio de cierre. Y están ordenados los intervalos, ¿ve? 255, 286, 287, 318, 319, 350. Y cada intervalo tiene el mismo tamaño. Si usted se fija, entre S y S, entre 255 y 286, hay 30 datos. Por ejemplo, 30 o 31. Entre S y S también está la misma cantidad, la misma cantidad, la misma cantidad. Es decir, los intervalos son del mismo tamaño. Ya. Dice, calcule el intervalo medio de clase. El intervalo medio de clase correspondería a ese X sub C, que según este autor le puso una C, para nosotros el X u Y. Ese se va a llamar la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es un valor que es el valor medio del intervalo. ¿Qué es el valor medio del intervalo? El punto que está justo al medio entre este dato y ese dato. ¿Cómo se calcula ese valor? Como es el punto medio, suma ese dato con ese y lo divide por 2. Lo suma y lo divide por 2. Si usted suma 255 más 286 y lo divide por 2, le va a dar aproximadamente 270.5, que lo vamos a aproximar a 271. Esa se va a llamar la marca de clase o, si usted quiere, el intervalo medio de clase. Para el siguiente, suma el límite inferior o precio de apertura con el superior, lo suma, lo divide por 2 y le da 303 aproximado y así sucesivamente. ¿Ya? Ese es el chiste, no tiene más chiste. ¿Ve? Ahí está. Suma el límite inferior, S, más el superior S y lo divide por 2. La cuarta columna tiene el F. ¿Qué es el F? Es la frecuencia absoluta. Se tiene que acordar de estadística básica, que es la frecuencia, el número de datos que están en un intervalo. Imagínense que esto es una cajonera, y aquí está el cajón donde van los calcetines, las camisas, la ropa interior, las corbatas, etc. Entonces, en el cajón que tiene de aquí hasta acá, hay 271 camisas. En el siguiente hay 303, calcetines. Hay 4.780 calcetines, 2.560 camisas. Esa es la frecuencia, el número de veces o número de datos que hay dentro del intervalo. ¿Ya? ¿De dónde saqué estos datos? Son los números de acciones que se habrían, comillas, contabilizados, compradas o vendidas a el precio que iba entre ese y ese. ¿Ya? ¿Qué hago en la siguiente columna? Me guío en la fórmula. Aquí no te puedes perder, esto es hipermecánico. ¿Ya? Lo aprende una vez y chao. Pero la explicación es la que le puede demorar en hacerla bien hasta que esté
totalmente y en forma eficiente explicada. ¿Qué es lo que hago ahora? Como tengo el F, la siguiente columna dice multiplique cada marca de clase o XY por la frecuencia. Cada marca de clase por la frecuencia. ¿Por qué? Porque voy a calcular la media. Y en la media dice multiplique cada marca de clase por la frecuencia absoluta de ese intervalo y después todo ese resultado, súmelo. Entonces, ¿qué digo yo? Eso por eso me dio eso. Multipliqué 271 por 2.560 y me da 692.480. Y así sigo haciéndolo para todos los intervalos. Obviamente, si son 500.000 intervalos, usted no lo hace a mano. Ya ni siquiera en Excel, lo hace algún sistema que lo saque rápido. ¿Y qué dice aquí? Sigo la fórmula de la media, dice, sume todas esas multiplicaciones. Por lo tanto, eso por eso me dio eso, eso por eso eso. ¿Y qué es lo que hago? Sumo todo eso. Al sumar todo eso, me dio 35.227.491. ¿Para qué me sirve eso? Porque dice que para calcular la media, recuerde lo que es la media, el precio representativo, porque son precios de acciones, cuando los datos están ordenados en intervalos, tengo que hacer este trabajo. Y finalmente dice, divídalo por n, que es el n, el tamaño de la muestra. ¿Cuánto es la muestra? Son el total de acciones que yo contabilicé. 2.560 más 4.780, es decir, todas las acciones alcanzaron un total de 73.033. Ese fue el tamaño de la muestra. A diferencia del ejercicio anterior, donde yo tenía 15 precios de acciones, 15 precios de acciones, en este caso de acá tengo 73.033 acciones y cada uno tuvo un precio. Por lo tanto, en el fondo usted tuvo 73.033 precios de acciones. Cada precio es por una acción. No todos eran iguales. Algunos eran iguales, otros eran diferentes. A lo mejor 100 eran iguales, pero en total tuve 73.033 precios de acciones o acciones, y por lo tanto, como ese es el tamaño de la muestra, mi media va a ser la sumatoria de todo eso partido por el n, y aquí yo tengo la media. El tamaño de la media, el tamaño de la muestra, y la media será la suma del total de los X por F partido por el total de la muestra. Y la media que me dio fue de 482. Lo mismo que acá, que significa la media de Copec, que la acción de Copec, el valor estimado, el que más representa la muestra desordenada o no ordenada es de 1.872. Lo mismo de acá, no había ningún número igual, pero este es el valor representativo del precio de la acción. Cuando la muestra es agrupada, se hace exactamente lo mismo, pero con esta fórmula y la explicación es la misma. Se estima que estas 73.033 acciones, cuyos precios se movían entre los 2.55, el más bajo, y el 6.70, el más alto, el precio estimado, el precio que técnicamente mejor representa a toda esta muestra de precios es 482 pesos. Fíjese que puede que no haya ninguna de estas 73.000 se cotizó a ese precio, pero ese es el precio que estadísticamente es el más representativo. Pero ya captó que hay variabilidad, es decir, existe una varianza. ¿Por qué? Porque hay precios que llegaron a los 6.70. ¿Cómo sabe que llegaron a los 6.70? Porque hubo 6.780 acciones que se movieron en esos precios. Así que alguna de esas 6.000 fue 6.70, por ejemplo. Y como decía que el precio representativo era 4.82, estoy separado, hay variabilidad. Por lo tanto, voy a calcular la varianza. Y la varianza, ¿cómo la hago? La misma situación que en la muestra no agrupada. Para calcular la varianza de la muestra, dice, calcule cada dato, que en este caso es la marca de clase, menos la media y elévelo al cuadrado. Pero a eso, multiplíquelo por F. A diferencia de acá, que para calcular la media, la varianza era a cada dato, réstele la media y elévelo al cuadrado, y no había nada más, y sume. Aquí se le añade el F. ¿Qué es el F? La frecuencia absoluta, o sea, el número de acciones que estaban dentro de estos intervalos de precio. Como ya tengo gran parte de la matriz lista, y como esto es mecánico, en la siguiente columna que digo,
hago lo que me dice la fórmula. A cada dato, réstele la media, pero aquí el dato es la marca de clase. Entonces, ¿qué digo yo? Tomo el primer dato, que es 271, y le resto la media. La media fue de 482. Entonces, 271 menos 482 me va a dar un resultado y eso lo elevo al cuadrado. Al elevar ese resultado al cuadrado me dio 44,881. ¿Cómo lo hice? La marca de clase, le resto la media y el resultado que me dio lo elevo al cuadrado y me dio eso. Hago lo mismo para cada uno, S menos la media al cuadrado me dio eso, S menos la media al cuadrado me dio eso y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora, según la fórmula, eso que calculo acá, multiplíquelo por F, que es F, la frecuencia absoluta o número de acciones que estaban en este rango de precio. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? F, para el primer rango, F, 2560, por eso me da esto de acá. F, por este resultado, que es esto, S, lo voy a marcar acá con otro color para que se vea, S, multiplicado por S, me dio este. Y así sigo en el rango para todo bajo, porque me dice, haga eso. Entonces, S por S me dio S y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que tengo que hacer después? Le sigo el dato de la fórmula y dice, súmelo. Lo sumo y me dio 1.053.223.852. Como ya obtuve ese dato, ahora dice divídelo, como es muestra, por n-1, igual que los datos no agrupados. ¿Se fija? n-1. Se parece a esta fórmula, pero aquí estaba el f. Y al hacer eso, la varianza va a ser lo que salió acá, dividido por el número de datos menos 1. 73.033 menos 1, 73.032. Y al dividir eso por eso, me dio 14.421. Saco la raíz y voy a obtener la desviación estándar de la muestra de precios de las acciones. Y al sacar la desviación estándar, me va a dar 120, que acabo de calcular la varianza de la muestra y con ello obtuve la desviación. Misma situación, acabo de descubrir entonces el posible intervalo de confianza, es decir, el precio máximo que podría alcanzar la acción. Aquí, según mi intervalo, el más chico que pudo alcanzar la acción fue de 2.55. El más alto que pudo alcanzar la acción es de 6.70. Pero según mi análisis, me dice que el precio estimado de la acción podría ser de 4.82 y podría crecer en la desviación estándar, 120. O podría caerse en la desviación estándar, 120. Por lo tanto, el intervalo de confianza para el precio estimado de la acción sería límite inferior, media menos la desviación, 4.82 la media, menos la desviación, 3.62. Límite superior o máximo precio esperado de alcanzar, media más la desviación, 602. Entonces, fíjese, según lo que nosotros miramos en la calle contabilizando, el precio más bajo que podía caer la acción o que se contabilizó fue de 2.55 y el más alto a 6.70. Entonces, sin hacer ningún análisis, alguien diría, si quiere comprar acciones de la empresa Alfa, entonces podría caer a 2.55, podría subir a 6.70, por ahí se va a mover. Según nuestros análisis, en realidad el precio se debería mover en 3.62 y subir hasta 6.02 aproximadamente. ¿Ya? Hasta ahí lo podemos hacer, si usted se fija en mecánico. Si me entendió este ejercicio de acá, esto de acá es mecánico. Pero ahora hay que aprender conceptos también. Tenemos el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación o R cuadrado, y el coeficiente de determinación o R cuadrado ajustado. También aprendimos lo que era el error típico, y descubríamos que mientras más error típico tuviesen los datos de una muestra que nos permitía hacer una regresión lineal, mientras más separados estuvieran de esa recta de tendencia, que es como el valor esperado medio, tenía mayor dispersión y por lo tanto el error típico era mayor. Si el error típico es mayor, es muy probable que no haya correlación entre las variables y por lo tanto el coeficiente de determinación
es decir, que nos dice cuánto se ajusta el modelo matemático a la recta de tendencia, no sea el indicado y nos tire a 0. Ahora aparece un nuevo indicador, el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? El cálculo es bien simple. El coeficiente de variación, usted va a tomar la desviación estándar, voy a ir a la fórmula que está aquí arriba, ahí está el coeficiente de variación por fórmula, para un conjunto de datos agrupados, ¿ya? Se va a calcular de la siguiente manera. Toma la desviación estándar de la muestra y la divide por la media. La desviación estándar de la muestra y la divide por la media. Y para llevarlo a un coeficiente, es decir, que tenga una expresión porcentual, lo multiplica por 100. ¿Ya? Veamos el coeficiente de variación para esta muestra y después lo vamos a explicar. Tomo la desviación estándar, que ya la encontró, 120. Tomo la media, que ya la tiene, 482, y divido. Si usted divide 120 partido por 482, aproximadamente da 24.90%. Si lo aproximamos, da 25. ¿Cómo se interpreta? Primero, cuando el coeficiente de variación de una muestra agrupada o no agrupada, porque ambas se calculan de la misma forma, me da un valor menor que un 25%, indicamos o concluimos que tiene, cuando es menor que un 25%, indica que tiene, en este caso, como dice acá, mientras más cercano a 0 sea el coeficiente de variación, indica que las variables presentan menos dispersión respecto de la media. En otras palabras, mientras más pequeño sea este valor, quiere decir que las variables que usted está analizando se alejan menos de la media. Es decir, si le diera, por ejemplo, 4 o 5%, bien chiquitito, o menos de 25%, quiere decir que la muestra presenta poca dispersión. Si presenta poca dispersión, entonces es una muestra que tiene menos grado de error. Cuando el coeficiente de variación presenta un valor superior al 25% y va creciendo y se empieza a escapar, entonces tenemos una muestra que es mucho más dispersa. Eso significa, al ser más dispersa, significa que hay mayor desviación, y al haber mayor desviación, sin lugar a duda, hay mayor varianza, y si hay mayor varianza, hay mayor variabilidad. ¿Qué significa eso? Que el intervalo se va a escapar mucho. Voy a tener un límite muy chico, inferior muy chico, y un límite superior muy alto. Entonces, ¿qué le va a pasar al precio de la acción, por ejemplo? ¿Se va a disparar a valores extremos o se va a caer a valores extremos? Nadie me ha preguntado, pero alguien me podría decir, profe, ¿esto lo podemos ver ya no tan teórico en algo que nos interese, en algo más práctico? Sí. Si han escuchado las noticias, coleguita, las rentabilidades de los fondos de pensiones, de los multifondos, subieron. Hace 4 semanas atrás, les conté que me pidieron dar una pequeña entrevista y ahí hace tiempo atrás, hace 6 semanas atrás, dimos una pequeña entrevista para Canal 24 Horas y justamente estábamos con todo el tema de los multifondos que se habían caído. Rentabilidades negativas, pero pésimas. Gente que perdió 2 o 3 millones, ¿ya? Y la pérdida la hizo. Incluso el fondo E, que es el menos riesgoso, ahora ya entiende lo que significa que sea menos riesgoso. El fondo E, ¿por qué es menos riesgoso? ¿Por qué? Porque entre la máxima rentabilidad del fondo, la media o esperada y la mínima, hay poca variabilidad. Entonces, ganas poco, pero también pierdes poco. Por eso es el fondo E que tienes el menor nivel de riesgo. No deberías tener. Y ahí está la discusión respecto de por qué el fondo E, que se supone que es el menos riesgoso, tiene riesgo e igual pierdes plata. ¿Qué es lo que hay en el fondo E? Finanzas 1, finanzas 2, hay instrumentos de renta fija. Un instrumento de renta fija tiene poca variabilidad. Ahora ya tiene que ir aplicando la materia, no quedarse en esto porque esto es mecánico. Esto es fome, ¿eh? Ya no tiene más chiste esto, ya lo aprendió. Entonces, el fondo E está compuesto, por ejemplo, por fondos mutuos, depósitos a plazos. Esa rentabilidad es fija, no porque sea fija, sino que es conocida de antemano y tiene poca variabilidad. Es decir, ejemplo, se espera que la rentabilidad promedio de un fondo mutuo sea de un 3%. Podría subir un poquitito a 3.1%, producto de variaciones en los precios,
o podría caer a un 2,8. O sea, ganas poco, pero también pierdes poco. Por el contrario está el fondo A y el fondo B, el multifondo A y el multifondo B, donde está compuesto por instrumentos de mayor riesgo. Ahora que usted está estudiando econometría, tiene un mayor intervalo de confianza, es decir, desde el valor esperado del precio de la acción, porque están constituidos principalmente por instrumentos de renta variable, acciones, entre el precio esperado y el máximo y el mínimo hay una mayor amplitud de intervalo. Por lo tanto, tiene un mayor nivel de variabilidad y por lo tanto, el coeficiente de variación que acaba usted de calcular acá, este coeficiente de variación que acabamos de calcular acá, presenta específicamente un nivel mayor. Este coeficiente de variación es mayor en los multifondos A y B, porque el C intermedio, esto puede ser tranquilamente 70, 65%. Sería mentiroso si les dijera cuánto es exacto, porque va a depender. Pero ¿por qué la noticia? Salió hoy día en la mañana y ayer que los fondos A, B, C, D y E han obtenido ganancia en este último tiempo. ¿Ya? Como tuvieron ganancias, todas las pérdidas ya se liquidaron. Es decir, lo que perdió, ya lo perdió, pero ahora con la ganancia quedó neto. Si hace 6 meses, semanas atrás perdiste 3 millones, ahora ganaste 3 millones, ganancia final neto. O sea, en el fondo quedaste nivelado. Y el fondo E es el que le falta todavía para recuperar, porque llegó a perder el fondo A llegó a perder un 16%, una pérdida tremenda, y ya se recuperó. ¿Te fijas? Entonces, resumen, mientras más pequeño sea esto, menor de 25, quiere decir que hay menor variabilidad y por lo tanto hay menor dispersión. ¿Se entiende un poco la idea? Ya. Tenemos esto que era el fuerte de la clase de hoy día. Todos los días vamos a ir avanzando así como soldados y en cada clase vamos a ir aprendiendo algo nuevo para no repetir, repasamos lo anterior y vamos repitiendo algunas cosas. ¿Alguna dudita con respecto a esto de acá, coleguita? Porque quiero contestarle y repasar lo que me habló la coleguita y ver una cosa con la regresión lineal múltiple. ¿Alguna dudita que tenga algún coleguita acá? No, profe, ninguna hasta el momento. ¿A ninguna hasta el momento? Ya, gracias, coleguita. Si aparece algo por ahí, ustedes me dicen. Me parece que era la 4 la guía que me hablaba la coleguita. Caso banco aquí, ya, caso banco. La voy a compartir con ustedes. La guía número 4 para la consulta que me hacía mi querida colega. Aquí está. Dejar de compartir, la voy a compartir. Guía 4 y la vamos a compartir. Listo. Veamos la guía 4. La coleguita Valentina me hace alusión a este ejercicio de acá. Y lo que nos pedían en este ejercicio, recordémoslo, era de que habían dos variables, ¿ya? Una que era las exportaciones con las importaciones y viceversa, ¿ya? Recordar un poco aquí, las exportaciones son todas las ventas y las importaciones son todas las que son las compras. La idea es que un país venda más, o sea, exporte que lo que compre. Cuando vende menos que lo que compra, genera un impacto porque es igual que usted. Si a usted le entra menos dinero por trabajar en su negocio versus lo que usted paga, entonces queda con un déficit negativo. Esto lo que nos da es la cuenta corriente. Cuenta corriente me refiero al país. Entonces, la diferencia entre las ex y las importaciones me da un saldo. Lo ideal es que ese saldo sea positivo. Por lo tanto, cuando el saldo es positivo, quiere decir que en la cuenta corriente, que es como la cuenta corriente suya, le queda un saldo positivo. ¿Ya? Si usted se fija acá, los datos de alguna manera están ordenados, ¿no? Pero fueron coincidencias, y nos indica que eventualmente, qué es lo que fue pasando con las exportaciones, fueron creciendo, y qué pasó con las importaciones, también fueron creciendo. ¿Ya? Quizá no en la misma proporción. Se les pide hacer un análisis de correlación. Entonces, tiramos el análisis de correlación. Aquí la coleguita que me hizo la pregunta, atenta si es que le estoy respondiendo lo que usted quería, porque a lo mejor puede que me vaya por otro lado. Tiré el análisis de correlación, pero ¿qué es lo que hice yo? Me planteé de la siguiente manera. Me planteé que las exportaciones estaban en función de las importaciones. O lo que es lo mismo, las exportaciones se explican por el nivel de importaciones. En otras palabras, ¿qué es lo que dije yo? Dije que técnicamente las ventas que hace un país son explicadas por las compras que hace un país. Me pude haber equivocado, pudo haber sido al revés, que las importaciones estén en función de las exportaciones y por lo tanto la correlación sea al revés. ¿Ya? Me planteé esta. Raya para la suma, la variable de interés va a ser la exportación
Y esa variable de interés exportación dice que es explicada por el nivel de importaciones. Tiro mi regresión lineal, de hecho aquí podría tirar un gráfico, voy a tirar un gráfico acá, voy a atreverme a tirar un gráfico acá, total, no hay problema. Voy a tirar un gráfico de regresión lineal y veamos qué es lo que dice el gráfico de regresión lineal acá. Lo voy a checar y lo voy a poner acá. ¿No? Aquí me voy a alargar algunos centímetros, insertar. Y voy a poner el gráfico acá un poco para ver la idea. ¿Ya? Entonces, ¿qué dije yo? Dije que las importaciones explicaban a las exportaciones. ¿Ya? Entonces, si yo tiro el gráfico, fíjese la figura que me dio. ¿Ya? Me dio esa, y si yo ahora tiro la regresión y le digo que me agregue la línea de tendencia, ya que me la dará automática, mire lo que me tiró. ¿Ya? Si yo relaciono IMPO con EXPO, me dio esto. ¿Ya? Para tener una idea. Aquí abajo, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, y aquí donde hay un pequeño problema. Fíjese en el gráfico. Miren el gráfico. 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 2.000, 4.000, 6.000. Las exportaciones se movían entre los 2.000 y los 6.000 y las exportaciones se movían entre los 2.000 y los 8.000, porque era un poco más alto. Fíjese. Pero fíjese cómo me quedaron acá, cómo los tomó el gráfico. Porque el Excel en el gráfico no distingue quién es quién. Entonces, al parecer el gráfico, la X que debería estar acá, me la puso acá. Y la Y que debería estar acá, me la puso acá. ¿Estaste? Pero eso yo me di cuenta, uno, porque más o menos capto que la Y tiene que estar acá. Por lo tanto, este gráfico es medio engañador. Entonces, ¿qué debería hacer yo en el gráfico? Voy a ordenar los datos, total acá ya los tiré en la regresión lineal, y voy a cambiar los datos para acá, los voy a ordenar aquí, copiar, los voy a poner aquí, y voy a volver a tirar el gráfico. Insertar. No. Cancelar. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Esto lo voy a dar más espacio. No voy a hacer eso. Voy a cambiar acá los datos. Voy a hacer algo mejor. Voy a poner cortar y lo voy a poner acá. Y esta la voy a poner acá. No me va a cambiar esto. ¿Por qué? Porque esto ya lo tiró el sistema y ya está calculado, así que no me lo va a afectar. Entonces miren lo que pasa ahora. Fíjense, ahora voy a tirar el gráfico. Si yo voy a tirar el gráfico, ahora voy a borrar este, voy a tirar el gráfico correcto ahora. Entonces fíjense, si yo tiro este gráfico, insertar, la figura puede que sea parecida, pero los datos en orden van a cambiar. Voy a checar y fíjese cómo el gráfico cambió dramáticamente. Parecido, pero cambió. ¿Ya? Ahí el orden como debería haber quedado. Entonces, estoy diciendo que las exportaciones son el Y y las importaciones son el X. Si yo tiro la recta de tendencia, agrego la recta de tendencia, me queda eso. Esa es la recta de tendencia. Aquí estoy diciendo que las IMPO, explican a las EXPO. Tiré mi análisis de regresión y ¿qué me dio? Me dio un coeficiente de correlación de un 91, me dio un coeficiente de determinación del 83 y un R ajustado del 79. ¿Qué ocupo acá? Tengo que ocupar ese y el de determinación porque es una regresión lineal simple. Este es cuando es múltiple, así que esta no corre. Explicación. Primero, tienen un coeficiente de correlación múltiple de un 91, que es altísimo. En otras palabras, ¿qué puedo decir? Que según mis datos, prácticamente el 91% de la variabilidad de las exportaciones, es decir, de lo que le pasa a las exportaciones, se puede explicar por lo que le pasa a las importaciones. Entonces tienen un alto nivel de correlación. Me queda una duda. ¿Será esta línea recta de tendencia realmente la recta representativa? Es como la media de los datos. ¿Será realmente representativa? Para eso entonces yo calculo el coeficiente de determinación. Ocupo el de R cuadrado y no el ajustado porque es una regresión lineal simple. Dos datos. Me arroja un 83, que significa que técnicamente
está bien alto, sobre el 70%, tirando a 90%. Por lo tanto, ¿qué es lo que me está diciendo? Que en la práctica este modelo matemático explica el 83% del comportamiento de las variables. ¿Qué variables? De las variables conocidas que están acá. Recuerde que cuando usted haga la proyección hacia adelante, hacia futuro, hasta que llegaron los datos, pero si yo proyecto, todos los datos que usted proyecte, todos los puntitos, se van a ubicar justo encima de la recta, del futuro en adelante, los que proyecte. Pero los datos con los que usted hizo el análisis, si usted se fija, muestran una dispersión, es decir, un alejamiento. Ese alejamiento, como dijo muy bien la coleguita, es el que nosotros llamamos el error típico. La idea de ese error típico es que se acerque lo más cercano a cero. Mientras más cercano a cero, los datos se ordenan de mejor manera y por lo tanto al ordenarse de mejor manera, ¿qué me está diciendo? Que tienen menos dispersión, y si tienen menos dispersión, los datos de origen, los datos proyectados van a ser más certeros. Aquí no se engañe por la figura, como la figura está aquí comprimida por el Excel, se ven como que están cercanos, pero según los datos me arroja que mi error típico es, en términos numéricos, de 8.341, o sea, un número altísimo. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que, aunque hay suficiente correlación, aunque el coeficiente de determinación es más o menos interesante, el error que se demuestra en los datos es alto. ¿Qué significa eso entonces? Que hay un nivel de variabilidad y que ese nivel de variabilidad podría impactarme en mis decisiones futuras. ¿Ya? Eso es lo que habíamos analizado hasta este minuto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos después? Hacíamos el cambio de los datos y ahora hablábamos que las importaciones estaban en función de las exportaciones. Y aquí viene, me parece, la pregunta de la coleguita. Vuelvo a puedo graficar de nuevo, pero ya no les doy lata con eso. ¿Qué pasa ahora? Ahora, al hacer este análisis, me arroja un 91% de coeficientes de correlación versus un 91, este tiene 91,42, están parecidos. El de determinación son los mismos, pero fíjese el error típico. Tiene, en términos prácticos, un error típico, número típico, más bajo. El error típico más bajo, 6.479 versus 8.341. Entonces, ¿hay correlación entre las variables? Hay alta correlación. ¿Hay un modelo que se ajusta? Se ajusta bastante. Pero cuando vemos la variabilidad, es decir, la dispersión, esta tiene, igual es alta la dispersión, que significa que los datos que tenemos, aunque tienen correlación, son muy pocos datos. De partida aquí hay que echarle al tiro la culpa, son muy pocos datos. Por lo tanto, igual el sistema me tira una primera alarma, segunda alarma y tercera alarma. Hay otras por aquí que vamos a conocer. La primera me dice pasa, la segunda pasa, pero esta que es más finita me dice, ojo, es verdad que hay correlación. Ya sea que usted explique esta por esta o al revés, pero sabe que el error es muy alto igual. Es decir, igual hay una alta dispersión. Se ve poca aquí porque le vuelvo a repetir en la imagen. Están los datos, ¿cómo se llama? Muy chicos en la pantalla, pero si esto usted lo agranda, la distancia es muy grande y además que estamos hablando de distancias miles. Por lo tanto, ¿qué conclusión puede sacar usted? Hay una correlación alta entre el coeficiente, hay una alta relación entre las determinantes, pero si yo tuviese que elegir aquella función, aquella relación que me deja un poquitito más tranquilo, igual es tan mala, pero pareciera que hay más correlación entre las exportaciones y las importaciones. En otras palabras, parece que mejor explican a las importaciones lo que le pasa a las exportaciones que al revés, pero solo por tomar el error típico, o sea, ya prácticamente en algo súper marginal. Ambas igual matemáticamente pasan ambas, tienen valores los mismos, en el fondo son los mismos porque me cambié, pero el error típico es el último acusete. Y este acusete, bueno, ambos acusetes me dicen que igual hay altos errores típicos, es decir, hay alta dispersión, alta, bien grande. Pero si tuviese que elegir entre las dos, bueno, como los dos indicadores primeros son buenos, me quedaría con la que tiene el menor error típico. Respuesta, parece que mejor explica a las importaciones el movimiento en las exportaciones. Sorry si fue tan medito a la vuelta, pero la idea era aprovechar de cerrar todo eso.
Este ejercicio es súper bueno porque te permite no solamente quedarte en los números, sino que poder investigar un poco más. 21:49, coleguita, ¿algún colega que tenga alguna dudita? Yo sé que a lo mejor quedaron súper cansados hoy día, ¿ah? Es agotador esto. Entonces, ¿a quién los voy a invitar? A que me hagan, por favor, los ejercicios que quedaron pendientes. Voy a compartir en la guía número 7. La voy a compartir con Profe, ustedes antes de dejarlo, si es que no hay otra consultita. profe, Sí, dale, coleguita, pregunte, porfa. antes que, volviendo al mismo ejercicio que estaba explicando por la duda de Valentina, volviendo Sí, al mismo ejercicio antes que lo saque de el pantalla. 4. Ya lo comparto el 4, dale. A mí igual me sigue quedando la duda, hasta que no hago entonces el análisis de los datos, yo no sé cuál es X y cuál es Y, como en los otros ejercicios que habíamos hecho antes, que entre comillas estaba como relativamente claro cuál era la variable X y cuál era la variable Y. Efectivamente, coleguita. ¿Se acuerda que yo le había dicho que algunos de los casos que yo le iba a dar era súper obvio y lógico quién era quién, pero en otro ¿Sí? era más difícil explicarlo? Y vuelvo al ejercicio con que partí y me planté delante de usted hace semanas atrás cuando partimos el curso. ¿Qué cosa explicaría a usted, por ejemplo, el rendimiento académico? Sus notas, dónde estudió, cuánto dinero ganan sus papás, dónde trabaja usted, su experiencia, es casado, soltero, dio la PSU, no dio la PSU. Ahí yo automáticamente estoy tratando de que todas esas variables expliquen su rendimiento. ¿Cachaste? Ahí es como fácil sacarlo, pero hay otros que va a costar un poco determinar cuáles son las variables que mejor se adaptan a, comilla, tratar de explicar a la variable de interés. ¿De dónde sale la variable de interés? Y aquí viene interesante. La variable de interés es la que de alguna manera te permite o buscas tú resolver para poder solucionar el problema. Este caso del COMEX, en realidad, es un caso, no sé si como extremo, pero un caso como bien, a ver cómo decirlo, bien singular, porque en realidad yo no puedo, en la vida real, este es un ejercicio de teoría nomás para que usted entienda cómo funciona, pero en realidad las exportaciones como tal, es muy raro que dependan, primero es muy raro que las exportaciones solo dependan de las importaciones. En realidad las exportaciones deberían estar en función de, por ejemplo, la tecnología que tiene el país. No es lo mismo que exporte Chile que exporte, por ejemplo, Japón o Singapur. Debería estar también las exportaciones respecto de lo que es el Producto Interno Bruto del país. Es decir, un país que tiene mayor Producto Interno Bruto tiene, por lo tanto, mayores ingresos y puede hacer mejores exportaciones. Por ejemplo, Singapur. Singapur no vende árboles. Singapur no vende harina de pescado. Singapur no exporta commodities. ¿Ah? ¿Qué es lo que vende Singapur? Tecnología. También seguramente debe estar el nivel de exportaciones, de venta, con el nivel, en este caso, de crecimiento del país, pero dicho de otro modo, con el nivel de mano de obra que tenga el país, ¿cierto? ¿Y qué tipo de mano de obra es? Si es mano de obra calificada o no. Singapur no tiene mucha mano de obra no calificada. En general, en Singapur, si han visto, los que hacen los trabajos más básicos son inmigrantes. En Singapur, no sé si se dice singapurense, pero el ciudadano de Singapur, el ciudadano del país, es el que tiene la mano de obra más calificada. Y así podemos nombrar varias variables. Entonces, en realidad, decir que las exportaciones dependen de las importaciones o al revés es medio complicado. Por eso que se trató de aquí de hacer un análisis para tratar de ver quién es el que depende de quién. En la vida real usted no va a tener este nivel tan cerrado, va a tener esto. Y aquí viene lo complicado. Usted quiere saber cómo van al final, ¿para qué nos sirve esto? Porque yo trato de estimar lo que va a pasar. Entonces, como usted quiere estimar, ¿cuáles son las variables importantes? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo para que usted sepa cómo podría utilizar este análisis de mejor manera, cómo le puede sacar más producción. Pero lo que nosotros vamos a trabajar son esto. Esta es la complejidad. Una variable de interés y varias explicativas. Y aquí es donde usted va a tener que calificar cuál es. Y eso es lo que le voy a enseñar en la siguiente sesión. Profe, ¿Algún otro coleguita que tenga alguna yo duda? tengo una, yo tengo una duda en el caso banco, en cuanto, porque no se hace igual o sea, preguntan lo mismo, o sea, el ¿Ya? objetivo es lo mismo, pero en el caso COMEX, caso banco se hace diferente, porque usted en el caso banco realizó solamente una regresión. Correcto. ¿Por qué realizó una y tiene unos números marcados? ¿Por qué están marcados? Y eso no logro entender. Ah, ¿por qué? No llega a nada. Claro, porque en el caso bancos, si usted se va a la pregunta, ¿qué guía es la de los bancos, coleguita? ¿Aquí mismo? Esta misma, Ah, esto mismo, lo tengo acá.
¿La estás El compartiendo? ejercicio que viene, profe. El que ya, lo están viendo en pantalla, ¿cierto? ¿Lo estoy mostrando? ¿Sí? Sí. 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 ¿Por qué en este caso? ¿Por qué? Porque en este caso, de alguna manera, aquí es como más fácil sacar, aquí es un tema un poco más de experiencia de uno. La utilidad en general que obtienen los bancos, en general, tiene alguna relación con el tema de las colocaciones, ¿ya? En general, piense un poco en el tema de los bancos. Los bancos colocan dinero. Mientras más dinero colocan a un precio más caro, ya a ellos les sale más barato, van a tener mayor utilidad, ¿ya? Está como más relacionado. En el caso de las expo e importaciones, que te vuelvo a repetir, es un ejemplo inventado para que ocupemos el análisis de regresión y nos entregue información que nos permita tomar decisiones, es muy exagerado decir que las exportaciones dependen de las importaciones o viceversa. ¿Ah? Es como más obligada esa relación. Por eso explicaba que en realidad las exportaciones dependen de otras variables. Pero en el caso de acá, es como más directo sacar la relación. Por lo menos hay menos grado de equivocación. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque en la medida que tú coloques más dinero en el mercado, ningún banco te va a vender dinero barato. Y si baja el precio, por último gana. ¿Por qué? Porque mete más dinero en el mercado. Por lo tanto, de alguna manera la utilidad depende de las colocaciones. De alguna manera la utilidad depende de las colocaciones. Es como la premisa con que uno sale. Aquí entonces te preguntan, ¿habrá correlación entre los montos de créditos otorgados, colocados y las utilidades obtenidas? Entonces yo parto diciendo, porque es como lo lógico, que las utilidades se explican por las colocaciones. Aquí es mucho más difícil explicarlo al revés. ¿Por qué? Porque las utilidades son las ganancias y las ganancias dependen del dinero que colocaste. Entonces es casi imposible decir que yo, comillas, las colocaciones dependan de las utilidades, porque las utilidades son posteriores a la venta del dinero. Entonces aquí de inmediato uno parte diciendo que esta es la variable de interés. No obstante, yo podría hacer el análisis, ¿ah? Podría hacer el análisis. E incluso como son números, incluso nos podría dar una situación bien extraña. Nos podría dar de que hay más correlación, señalando que las colocaciones dependen de las utilidades que lo otro. Podría ser, porque son números. Si justo les meto números. Pero en la vida real las utilidades vienen después de colocar. Ningún banco obtiene utilidades antes de colocar dinero. Así que esta es mi variable de interés, la que yo quiero explicar. Ahora, ¿qué variables explica? Ahora viene lo importante. Mire, el coleguita me da pie. Sorry que le quite unos minutos. Si alguien se tiene que ir, se va. Mire, aquí cambia la cosa. Este es un ejercicio que se me acaba de ocurrir en este minuto. Si ahora yo le dijera, coleguita, para las colocaciones, dígame usted las colocaciones en función de qué variables las podría explicar, ahí cambia la cosa. Porque las colocaciones ahora pasarían a ser una variable de interés. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Entonces, eso es otra cosa. Y aquí es súper interesante lo que plantea el coleguita, porque ahora yo puedo hacer una regresión lineal de una regresión lineal de una regresión. Puedo concatenar varias regresiones. Pero ese ya es un análisis un poco más profundo y ya con esto yo primero puedo ver cómo las colocaciones impactan a las utilidades y ahora ver cómo logro meter más colocaciones, como ya sé que las colocaciones van a mejorar o empeorar las utilidades, ahora yo trataría de ver qué variables hacen que las colocaciones mejoren, porque según mis datos, esto, a mayor nivel de colocación, mayor nivel de utilidades. El coeficiente de correlación me dio alto, tampoco una maravilla, pero me dio casi un 75%. El de determinación me dio casi un 60%. Por lo tanto, hay una correlación y el modelo funciona. Pero el error típico, fíjese, ve que ahora como nos sirve saber un poco más, el error típico nos arrojó alto. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, oiga, sí, hay correlación, es decir, las utilidades se explican por las colocaciones. ¿Sabe qué? La fórmula que está ocupando el modelo, de alguna manera, se adapta a los datos históricos o conocidos, pero ¿sabe qué? Hay mucha dispersión. Y como hay mucha dispersión, que lo acusa el error típico, ¿sabe qué? En realidad hay más variables X que explican las utilidades. Búsquela. Ese es un poco el mensaje final. ¿Se capta la idea? Pero, profe, y ese valor que estoy apuntando acá, ¿por qué esos cuadros están en amarillo? ¿Qué dicen? No, es que seguramente en ese minuto, era por esto, porque fíjese,
tenía los datos. 13.000 millones de colocación, 13 millones, 298 utilidades. 12, 191, bajó. Bajaron acá las colocaciones, ¿se fijó? Bajaron, entonces uno dice, bueno, a menos colocaciones, menos utilidades. Bajaron de 12 a 10 y cayeron de 191 a 43. Ya llamó la atención que cayó mucho, pero fíjese, el siguiente bajó la colocación, pero las utilidades subieron. Entonces por eso lo marqué en ese minuto, para mostrar que algo había pasado. ¿Ya? Entonces, si te fijas, fueron cayendo las colocaciones, fueron cayendo las utilidades, pero esto que pasó acá, de alguna manera, me da una luz de alarma de que, a pesar de que haya correlación y que el coeficiente de determinación sea más o menos aceptable, el error típico, que es la última línea de defensa, nos dice, ojo, 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 esto nos puede decir que sí, ojo que nos puede estar engañando. Este es uno de los últimos acusativos, dice, ojo, hay mucha variabilidad, los datos conocidos se dispersan mucho de la recta de tendencia, así que hay más variables que usted no ha colocado en el modelo. Entonces, la advertencia es, este modelo funciona, pero hay incertidumbre, busque más variables. Y ahí es la pega de los analistas de ver qué otras variables realmente explican a las colocaciones, y en este caso, cómo explicarían a las utilidades. ¿Ya? Bien. Queridos coleguitas, cualquier dudita, como siempre, me la van haciendo por interno las duditas, y agradecerle, si es que no hay otra consultita. Ah, sí, y el caso, profe, que iba a mandar. Los casos que hay que empezar a hacer con lo que tenemos ya ahora, estamos listos para que usted empiece a desarrollar casos. Ahora empiezo a subir los casos, recién. Voy a subir 3 casos seguidos. Y ahí les voy a poner los instructivos para realizarlo. Eso todavía no lo he subido porque lo estoy coordinando con el otro curso también. ¿Ya? Lo que sí Gracias, puse son profe. las fechas de los controles. Ya, coleguita, muchas gracias. No les doy más porque que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por haberme acompañado en la clase de econometría con el profesor Osvaldo Segovia. Nos vemos. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Sí, chao.